El segundo jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón con el objetivo de reducir el impacto de las enfermedades renales y por supuesto también los problemas de salud asociados. Y para ello está con nosotros el doctor Osman López, especialista en nefrología y trasplante renal, para hablar un poquito de este tema y cómo podemos prevenir las enfermedades renales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Quiero agradecerte a ti y a todos los del canal por haberme invitado, porque para los nefrólogos hoy es un día muy especial. Sí. Pero debe ser especial para todas las personas, también todos los habitantes del planeta, porque este es un día en que la palabra principal es prevención. Prevención. Sí. Y en estadísticas, doctor, en Nicaragua, ¿cómo estamos? Fíjate que la enfermedad renal crónica cada día va aumentando, cada día vemos más enfermos renales, así como nos hacemos la pregunta, ¿por qué tantos cánceres? Sí. Igual, porque tantos pacientes con enfermedad renal y etcétera, ¿verdad? Lo último que se habla son de las publicaciones del Ministerio de Salud de aquí, de nuestro país, que la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal es ahorita la 7ª causa de muerte en nuestro país. Imagínense cómo viene descendiendo. Se proyecta para que el 2040, que ya faltan 6 años, va a ser la 5ª causa de muerte a nivel mundial. Es decir, vamos superando cada día y llegando hasta niveles exponenciales de esta enfermedad. Y lo más problemático es que no da síntomas. Ese es el problema. Ahora bien, este aumento también está asociado al calentamiento global, doctor. Sí. Existen, estadísticas que van demostrando que a medida que va aumentando la temperatura, y lo hemos visto a lo largo de estos años, y en áreas muy calientes, por ejemplo, en nuestro país, en Occidente, estoy hablando de León, Chinandega, Rivas, esta enfermedad es mucho más alto en comparación a lugares más frescos. Y es que precisamente el calentamiento global, la persona va a sentir aquella sensación de bochorno, nosotros le decimos hit de calor o golpe de calor. La persona se va a sentir mareada, no solamente le va a desencadenar hipertensión o le puede generar un infarto, sino que también poco a poco va deshidratando a la persona y va produciendo insuficiencia renal. Ahora, ¿cómo identificamos una infección e insuficiencia renal? Porque, por ejemplo, estábamos hablando de que los problemas de chistata o cistitis se presentan en verano o en la época de calor, pero también se da en zonas frescas. Entonces, sí. ¿Cómo lo identificamos? Muy bien, excelente pregunta. Entonces, no es lo mismo una infección renal a insuficiencia renal. La infección es comúnmente por una bacteria, la más común es la que se denomina Escherichia coli, y seguramente los televidentes que han experimentado una infección renal, en los cultivos sale esa bacteria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Infección es producido por un proceso infeccioso bacteriano, viral, sí, parasitario, más comúnmente las bacterias. Se denominan según el área que afecten. Por ejemplo, empieza en la vejiga, se llama cistitis, y el otro ejemplo, si ya asciende al riñón, se llama pielonefritis. La diferencia es que si se te brinda un tratamiento adecuado, un antibiótico pertinente, entonces tiendes a curarte. Pero la insuficiencia renal es incurable, es considerada una enfermedad renal crónica, por eso así se le conoce, enfermedad renal crónica. Y la diferencia también es que la insuficiencia renal, tus riñones ya no trabajan al 100%. Sí. Empieza a descender 90, 30, etcétera, y así viene descendiendo hasta que el paciente llega a diálisis. Y como podemos ver en imágenes, son unos como granitos de frijol, sí, la forma que tienen, y su tamaño también es pequeño, pero sin ellos no podemos vivir. Exacto. En la mujer se habla de que el tamaño normal es de 9 a 10 centímetros, y en los hombres se habla de 10 a 11 centímetros, 1 centímetro de diferencia. Entonces, la insuficiencia renal, uno de los criterios diagnósticos es la disminución en el tamaño. En el ultrasonido, una persona se demuestra que el tamaño viene disminuyendo, y eso que está señalando ahorita en el lápicero, lo que se le conoce como parénquima, se va perdiendo.
y solo queda ahí lo que se ve en color amarillo, que podemos ver que es el aparato excretor como tal. Okay. Entonces, todo lo que está en color rosado, que se le conocen como pirámides, el paciente con insuficiencia renal lo va perdiendo. Esto no sucede en las infecciones. En las infecciones solo llega la bacteria y no ocurre una disminución del tamaño ni otra alteración. Claro. Comprendo. Otra cosa que me encantaría que aclarara es la diferencia entre chistata y cistitis. Ok. La chistata es un síntoma. Síntoma significa que el paciente sintió dolor al momento de orinar. Okay. Eso es la chistata. La cistitis es la infección ya de la vejiga y que se puede manifestar como chistata. Ok, la chistata se da también por ejemplo, me senté en un lugar muy caliente. ¿Solo por esa razón se da o hay otras? La chistata, las dos causas más comunes son deshidratación y la otra es la infección. Exacto. Entonces, hay muchas personas que viven en lugares muy cálidos o están expuestos a altas temperaturas, por ejemplo, los agricultores, los trabajadores de ladrillo, de teja, etcétera, que sienten chistata, pero no es un proceso infeccioso. Ajá. Es que les hace falta mayor hidratación. Entonces, la orina concentrada, cuando sale por nuestra uretra, genera un fuerte dolor. Entonces, para poder identificar y decir, ok, es chistata, tiene que sentir uno dolor al orinar, obviamente. Sí. ¿Y deshidratación? Sí, es igual. Pero la diferencia, cómo yo lo diagnostico, cómo yo sé que la chistata es por infección o por deshidratación, es haciéndonos un examen general de orina. Ah, perfecto. En el examen general de orina, si es por deshidratación, vamos a encontrar algo que se le llama densidad urinaria aumentada. Significa que hace falta agua. Exacto. En el caso de la infección, el examen general de orina, vamos a ver que hay células que salen aumentadas. Por ejemplo, bacterias van a representar abundantes, leucocitos van a estar abundantes y otro que se le conoce como nitritos va a encontrar abundantes. Entonces uno dice aquí, no, esta chistata es por infección y lo puedo diferenciar de la deshidratación igual. Muy bien, los factores de riesgo, doctor. Ok, para la insuficiencia renal, como ya decía en la introducción, ¿no? Diabetes e hipertensión. Exacto. Son las dos primeras causas a nivel mundial y aquí en Nicaragua la gran mayoría de las personas que están en diálisis es porque ya eran diabéticas o eran hipertensas. Entonces esos son los dos principales factores de riesgo. También tener un familiar que presentó en algún momento de su vida insuficiencia renal o un familiar de nosotros que cayó a diálisis y falleció es otro factor de riesgo. O sea que puede ser hereditario también. Puede llevar a causas hereditarias, claro que sí, porque la enfermedad renal crónica es como el estadio final donde concurren todo el montón de enfermedades, ya sean hereditarias o no hereditarias. Una mujer embarazada con un problema de infección renal, por ejemplo, ¿podría perjudicar también al bebé? Sí, las infecciones urinarias también producen en el embarazo ruptura prematura de las membranas, entonces puede tener un aborto o lo puede conllevar a un parto prematuro, es decir, no llega a las 40 semanas o a los 9 meses, sino que el producto o el bebé puede nacer anticipadamente como un prematuro y las consecuencias de un parto prematuro pueden ser fatales para un niño. Muy bien, ahora vamos a desmontar algunos mitos referentes al café. Yo siempre toco este tema porque siempre escucho muchas opiniones. En este caso, doctor, el consumo del café también podría perjudicar nuestros riñones, llevarnos a perder un riñón incluso. No, bueno, el café por sí no genera insuficiencia renal. No es que nos va a aumentar la creatinina ni nos va a llevar a diálisis, no. Incluso a mis pacientes que están en diálisis yo les digo, usted puede tomar su taza de café. El café sí puede producir cálculos renales. Entonces, en esas personas que tienen y familiares que ya tuvieron cálculos, o nuestros padres tienen cálculos, entonces uno dice, no, pues tengo que limitar la cantidad de café. Puede generar insomnio, incluso palpitaciones o taquicardia, entonces allí sí hay que prohibir el café. Hay otras personas que les desencadena crisis de hipertensión arterial. Exacto. Pero no produce un daño renal como tal, que me va a matar las células del riñón, no lo produce. Todo lo contrario, fíjate que actualmente están saliendo muchos estudios en revistas científicas, estudios controlados, digamos, que comparan a gente que bebe café
versus que no bebe y ven cómo presenta o no la insuficiencia renal y se ve que más bien el café es un factor protector. Sí te puede hacer daño si en el día solo bebes café y te olvidas del agua. Sí, imagínese, doctor, nosotros que somos del norte, imagínese, ya estuviéramos sin riñones porque de chiquitos nos daban cafecito. Quiero comentarte que tengo pacientes que se beben 1 litro de café, pero no beben agua. Ay, ay, ay. Entonces ahí es donde uno le dice al paciente, le voy a prohibir el café, pero con el objetivo de que beba agua, de que se hidrate. Ahora, con el agua, los litros, ¿cuán importantes son las cantidades también? Claro, antes se hablaba de aquella cantidad de 8 vasos, no sé si recuerda, 8 vasos de agua, está bien, 8 vasos, estamos hablando un poquito más de 2 litros. Sí. Pero en áreas calurosas como nuestro país, que actualmente se habla de que es el país más caluroso de Centroamérica, por los volcanes y los lagos, ¿no? Entonces, se recomienda en promedio, si tienes menos de 40 años, beber por lo menos 3 litros de agua. Pero a medida que vamos envejeciendo, ya nuestros riñones no trabajan al 100%. Entonces ya también el riñón no genera tanta orina. Entonces, por ejemplo, una persona arriba de 65 años, que es considerado un anciano, ya no orina 3 litros. Orina entre 1500 a 2000 cc. Entonces, eso es lo que se recomienda que esa persona beba. Pero menos de 40 años, yo lo que recomiendo son 3 litros de agua. Sí, yo le iba a preguntar eso, ¿cómo van cambiando nuestros riñones conforme a la edad fisiológicamente? Y ese es un factor de riesgo de insuficiencia renal. A medida que nosotros vamos avanzando en edad, nuestras células se van muriendo. De forma explicativa para los televidentes, ocurre como los ovarios de la mujer. Llega un momento tal de que la mujer no va a menstruar porque ya no va a generar, sus ovarios no van a generar óvulos y entonces va a caer lamentablemente en menopausia, ¿verdad? Sí. Entonces, igual los riñones, nosotros nacemos con 1.2 millones de nefronas al lado derecho y 1.2 millones en el riñón izquierdo. A medida que vamos avanzando, vamos perdiendo esa célula. Por lo tanto, ya tenemos, el envejecimiento es un factor para desarrollar la enfermedad renal crónica. Después de los 40, nosotros perdemos, en palabras sencillas, 0.8 a un 1% de nuestra función. Digamos que a los 40 años mi función es de 100%. A los 60 años son 20 puntos menos. Ya la función bajó a un 80%. Y si se nos suma la diabetes, la hipertensión, los cálculos, las infecciones, la obesidad, muy importantísimo, o si comemos comida chatarra, eso nos va a ir generando o empeorando la insuficiencia renal. Sí, porque muchas veces nos preocupamos de nuestro cutis, cómo lo vamos a ver, que las cremas, que esto y lo otro, pero al final no podemos detener el envejecimiento de nuestros órganos. Exactamente. Y tenemos que cuidarlos. Entonces, uno de los mensajes, ya aquí aprovechando, después de los 40 años hay que estarse chequeando constantemente la función de nuestros riñones, con el objetivo de diagnosticar a tiempo la enfermedad y evitar que progrese a diálisis. Muy bien, vamos a irnos a un corte, doctor, ya regresamos para hablar sobre los tratamientos y cuáles son las consecuencias cuando ya perdemos nuestro riñoncito. Ya volvemos.